Sinceramente, las primeras palabras son pues de agradecimiento, ¿no? Me han llamado ya 2 veces maestro, me pone un apuro. En cuanto vi la estructura de este evento, me agradó mucho, sinceramente, porque siempre importan mucho los debates y es esencial en una sociedad que quiere ser democrática que los haya más. No quiero comenzar con aspectos críticos, pero he vivido otras épocas en el Perú en que he visto más debates en la televisión, en los medios de comunicación, que tanto interesa a María del Pilar particularmente, pues, y hoy día hay poco en la televisión, es un mal síntoma. En los periódicos se aborrecen, casi no hay debates, y más allá del hecho es que se hayan reunido universidades diversas, ¿no es cierto? Entonces, francamente, me parece una gran contribución. Solo les pido a los organizadores que se acuerden de este amigo cuando tengan las actas, tengan los videos de las exposiciones de los estudiantes, que me interesan mucho, y cómo piensan los jóvenes, cómo van investigando. Lo digo porque de repente, como hay otro compromiso, pasa eso. Como dicen los jóvenes, estoy muy pedidazo, entonces tengo que salir dentro de un rato, trataré de escuchar todo lo que pueda y ¿saben qué? Aprender por dónde van ustedes, qué líneas de preocupación tienen y todo esto, que es importante. Yo le tengo un gran respeto y un afecto particular a María del Pilar Tello y estoy encantado de estar aquí y sé que su ponencia, en el tiempo, por supuesto, que todos vamos a insertarnos en este campo, tiene una enorme importancia. Ahora bien, en la presentación, más que historiador, estudié en San Marcos, pero mi vida ha sido más bien la de una reformación de la historia, a partir de estudios que hice en una gran escuela en Francia, l'École d'Hautes Études, Escuela de Altos Estudios. Por si acaso, cuando lo diga en francés, no se preocupen. Es conveniente que además del inglés aprendan otra lengua europea, por una razón, cualquiera, francés o alemán, porque el punto de vista de Europa, siendo un capitalismo, es un punto de vista distinto al americano. Y hasta el momento Estados Unidos es una democracia y es también un imperio. Si solo saben inglés, solo saben lo que piensan los dominadores. Aprendan francés, aprendan inglés por supuesto, pero aprendan francés o italiano o alemán, porque ellos tienen otro capitalismo, construido por la socialdemocracia durante el siglo XX. Y es muy distinto al americano, y es el que más nos convendría a nosotros. La tercera formación fue sociología, a veces combino. Quiero situar el gran tema de las comunicaciones y la importancia que tienen en un contexto un poco más ancho. Tengo un papel acá como referencia, pero no lo voy a leer porque es muy aburrido y nunca leo en público, porque para llegar a la gente se necesitan 2 cosas: una organización de ideas y sinceridad. Y les aseguro que lo que yo les voy a decir es de lo más sincero. Me parece que debo decirles lo que me ha ocupado las últimas semanas, porque tenía que terminar un segundo libro que me pidió una universidad, que es política. Me tuvieron que decir que ya parara porque estaba en 500 páginas. Y la última parte de ese trabajo, que saldrá pronto, ya saben ustedes, las universidades cuando publican a veces se demora un poquito, pero está terminado. Y entonces la última parte era cómo es el mundo actual, el fenómeno de la mundialización. Piensen ustedes, ¿se escucha bien? ¿Sí? Piensen ustedes que una de las figuras más altas de la vida intelectual peruana, del mundo contemporáneo, que yo tengo un inmenso respeto, y no por una afiliación, algún momento fui comunista, después dejé de serlo sin ser liberal por eso.
es José Carlos Mariátegui. Todos sabemos quién era Mariátegui y diré dos cosas de él importantes. Escribió los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es inevitable leerlo. Por si acaso, siempre hay un libro así en cada país. En México es el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Pero escribió también antes la escena contemporánea. Estamos viviendo un mundo muy especial. No podemos estudiar solamente lo peruano sin darnos cuenta qué está pasando en el mundo. Porque lo que ya pasa en el mundo nos influye, comenzando por Internet. Está claro que nuestra vida está vinculada a los fenómenos de ciencia y tecnología que se han insertado. Y entonces el último capítulo que he tenido es sobre el tema de la mundialización, por una razón muy sencilla. A veces nuestros problemas internos nos devoran y no le prestamos la suficiente atención en el campo del estudio y en el campo de la política. No nos encerremos en nosotros mismos, miremos el mundo, por una razón. Tengo algunos años, he vivido muchas circunstancias externas e internas, he vivido 30 años fuera, me he jubilado como profesor francés, he sido el único peruano hasta el momento que yo sepa que haya ganado el puesto de profesor para ser profesor en Francia, que pasar por un concurso público. Ojalá lo tengamos en las universidades del Estado algún día, porque ese es pues algo importante, ¿no? Pero rara vez ellos admiten que un extranjero ocupe ese puesto, rara vez. Y me pasó a mí. Y he visto cambiar Europa también, para bien y para mal, y el mundo. En 2 palabras, mirando el reloj, voy a decir 3 o 4 cosas sobre la mundialización que creo que es una contribución. Y después voy a descender un minuto sobre el tema de las comunicaciones. Por una razón, estamos viviendo una época nueva, no es el siglo XXI. Algo gigantesco pasó al final del siglo XX. No sé si conocen ustedes a un historiador inglés, Eric Hobsbawm. Hobsbawm tiene el mejor libro de historia del siglo XX. Hobsbawm era un marxista inglés. Decir marxista inglés quiere decir que era un marxista absolutamente libre. Y es uno de los trabajos más imparciales con respecto, por ejemplo, a la Unión Soviética, ni en favor ni en contra. ¿Qué pasó en el siglo XX al final? Dice Hobsbawm que los siglos nacen con fechas distintas. Es decir, el siglo XX comenzó en 1914. Hasta el 14 se continuaba el siglo XIX, la Belle Époque, ¿no? Y luego cambió y murió el siglo XX en 1998, cuando se desplomó la Unión Soviética. Eso no es cualquier asunto. Eso es algo que hasta el día de hoy produce unos efectos en todas las izquierdas del mundo. Es un fenómeno importantísimo. Y como si fuera poco, y salieron varios países de la Unión Soviética, como ustedes saben, a los 4 años después, luego de la muerte de Mao, China decide entrar al mercado. Y hoy día es un dolor de cabeza situarlo políticamente. ¿Qué diablos es China? Es un país del mercado y a la vez con un partido único, muy construido, con 85 millones de miembros que tienen menos de 40 años, el 60%, y hablan inglés todos. Y China, los 1.200 millones de habitantes, aceptan la autoridad de ese partido único, de esa unidad, porque China siempre fue una civilización muy construida. Entonces, es un fenómeno. Y luego, en 1990, apareció Internet. Ya nuestra vida ha cambiado enormemente. Entonces, a lo que yo voy a decirles 3 o 4 ideas, nada más, con el último capítulo de mi libro, que es un colofón. No lo leo porque los editores se van a enojar, ni tampoco lo puedo regalar, pero lo puedo decir las ideas principales, ¿no es cierto? Lo más pronto. La primera, estamos en un régimen, a ver, mis lentes, porque a veces ya no leo de lejos.
Digo, en las páginas anteriores hemos resaltado el fenómeno de la expansión de la economía mundial a la vez que el aumento de las desigualdades. Como ustedes comprenderán, estamos ante eso que los filósofos, a los cuales hay que leer de vez en cuando, le llaman una aporía. Y es una aporía, es una situación que no tiene solución, porque no es precisa, es ambigua. Es verdad que este concepto, que la economía se ha expandido y ha creado más riqueza, alegra a los liberales y a la derecha del mundo, pero cuando se dice que aumentaron las desigualdades, se dice una verdad que alegra o preocupa a las izquierdas. Ambos tienen razón. Estamos viviendo una época paradójica en la que de pronto encontramos que aumenta el número de nuevos ricos, incluyendo China, y de grupos sociales empujados a la precariedad. No digo la pobreza, a la precariedad. Entonces, la mundialización tiene un acercamiento completamente contradictorio, ¿no? Y este fenómeno abarca la mundialización a élites, masas, pueblos enteros, americanos, europeos, rusos, asiáticos y africanos. Entonces, ese es un punto. No nos alarmemos que las interpretaciones varían, pero es un hecho y que no sabemos como cosa nueva dónde va a acabar, qué cosa va a pasar. Estamos en un siglo de incertidumbre. No sabemos cómo se llama nuestro tiempo. Sepan ustedes que, bueno, los estudios de historia, que la única época en la que alguien se dio nombre a sí mismo fue el Renacimiento. El Renacimiento inventó que ellos eran el renacer de la cultura antigua y lo que estaba entre Roma y ellos era la Edad Media. Nadie pues que vivió en la Edad Media se iba a decir yo vivo en la Edad Media. ¿La media de qué? Entonces podemos vivir una época sin saber cómo llamarán las generaciones después el tiempo que estamos viviendo. Algunos lo han llamado, muy pesimistas, un retorno a una nueva Edad Media. Para comenzar, ¿no? O sea, que los pronósticos están ahí. El segundo elemento, digo que es una mundialización paradoxal. En el tiempo nuestro, ¿por qué es paradoxal? Nunca, miren bien lo que les digo, nunca los valores occidentales han triunfado tan nítidamente. Derecho del hombre, economía del mercado, etc. Ocurre pero a la vez ocurre cuando el Occidente ya no es el centro del mundo. Hay varios centros. Está Estados Unidos, está la Unión Europea y está China e India, que son potencias asiáticas. Hay un autor francés, que María del Pilar debe conocer porque ella ha vivido y conoce muy bien el francés, Daniel Cohen, que dice lo siguiente: me gusta transmitirles información, conocimientos de grandes pensadores de nuestro tiempo. Cohen dice, China no es que es un país subdesarrollado que llegó a alcanzar Estados Unidos, alcanzarlo y pasarlo pronto. Es la segunda economía del mundo. No soy pro-chino y esas cosas, pero las cosas como son, ¿no? Es que probablemente en el año 2020 China será el primer país potencialmente económico fuerte, el Producto Interno Bruto de China superior a Estados Unidos. Es la primera vez que esto ocurre. Entonces Cohen dice, no es que salió de su desarrollo y alcanzó, no, nunca fue un país subdesarrollado, nunca fue dominado por fuera, nunca tuvo un Pizarro, no cambiaron de religión, ni tampoco de su lengua. Un chino entiende los textos de 2000 años atrás de Jesucristo escritos en chino. Y entonces era una gran potencia y no ha hecho sino regresar al escenario mundial. Es distinto, con una civilización, una cultura propia. Y entonces nos encontramos con esa paradoja. Sí, los derechos humanos, sí, la libertad, sí, la democracia, pero Europa y Estados Unidos son parte de la dominación mundial, no son el centro dominante. Y entonces acá viene otro elemento importantísimo.
es el tercero, la importancia de esas potencias asiáticas. Están en todas partes, en la economía, en los procesos industriales. ¿Qué ha pasado con esas dos potencias? Han hecho algo que ningún país de América Latina ha conseguido hacer, porque estamos muy retrasados en el campo del conocimiento y en el campo del saber. Esas dos naciones hoy día son potencias industriales y científicas, y entonces ellos, a pesar de la pobreza de la India, son civilizaciones que han retomado un lugar importante. Les puedo contar rápidamente una anécdota, así como quiero a San Marcos como mi alma mater. Quiero mucho a dos instituciones francesas y a veces voy a visitarlas cuando viajo. Y la última vez que hemos estado en Ciencias Políticas, con mi mujer que está sentada por ahí, me he encontrado que una gran institución francesa tiene 300 por un lado y 400 por el otro de estudiantes hindús y chinos que van a estudiar en francés, como hay otros que van a estudiar en Estados Unidos. O sea, están aprendiendo y viendo Occidente, y ellos han llegado a ese progreso porque su civilización, sus formas de vivir, les ha permitido alcanzar y comprender la ciencia y la tecnología occidental. O sea, va a decirles así, hacer un avión moderno no tiene que ser necesariamente un producto de los países industriales occidentales. Puede hacerlo la India o China también. O sea, han alcanzado, cosa que ningún país de América Latina lo ha hecho. Mantener ese estándar al nivel de ellos, de Europa, de Estados Unidos. Rusia, por supuesto, está ahí también. O sea, esta capacidad tecnológica y científica ya no es solamente, para decirlo así, los países blancos. Es un cambio impresionante. Entonces, esto va a marcar otras cosas más. Entonces, el otro elemento que quiero decirles es, evidentemente, es que esta transformación, no hay que pensar que las transformaciones son sencillas. Piensen ustedes lo que significó el descubrimiento de América, el hecho del trastorno terrible para las civilizaciones incas y aztecas, los cambios que hubo en Europa, el imperio español, que era el imperio de los Habsburgo, rico, capaz de detener la fuerza de los protestantes. Gastaron el dinero que llegaba de América, lo gastaron en las guerras religiosas contra los protestantes, y al final nadie ganó. Apareció después la sociedad industrial, la ilustración, la sociedad industrial. Va a haber enormes cambios sociales y emergencias en cada sociedad. Eso a ustedes les tiene que interesar por ciencias políticas, porque en este momento están apareciendo fenómenos de emergencias políticas absolutamente novedosos, inesperados. No por decir novedosos quiere decir que todo lo nuevo es mejor. Cuidado, el fascismo también fue la aparición de un fenómeno inesperado en Europa. Ahora bien, dos ejemplos de estas emergencias políticas: Cataluña y el presidente francés Macron. Macron es un caso particular, es un producto de esas altas escuelas francesas que lo forman tan bien que son capaces de hacer todo. Este señor, que en algún momento vendrá al Perú, no sé las relaciones que tiene con el presidente PPK, ya veremos eso. Macron es inclasificable. Macron fue ministro de Economía de un gobierno socialista, en un país que está dividido entre derechas e izquierdas, normalmente, como Estados Unidos también. Y Macron hizo un buen ministro de Economía. Después lo dejó con el presidente Hollande y luego se puso a trabajar de banquero con los Rothschild. El profesor, el economista de banquero, casi normal, ¿no? Y se hizo rico, honestamente, sin Odebrecht, estas cosas, se hizo rico, pero un buen banquero. Tercer elemento, se sale y nos enteramos que ¿saben qué tiene como formación? Hay que explicarles qué son las altas escuelas francesas, ¿no? Sí, 5 minutos, ya estoy acabando. Entonces, que son gentes que se forman politécnicamente, o sea, variadamente. Él es filósofo,
un filósofo francés que puede ser un gran economista y un buen estadista, y que es a la vez liberal y socialista. Dirán ustedes, imposible. Sí, es posible, por lo menos Macron y la gente ha votado por él. ¿Qué tiene de liberal? La propiedad, la libertad, la empresa, el mercado, liberal. ¿Qué tiene socialista? Ocuparse de los servicios sociales, ocuparse del pueblo, ocuparse de que no todo lo puede resolver el mercado, sino el Estado, la protección de la sociedad, de los más débiles. Eso es socialismo. Y entonces, ¿qué pasa con Macron? Fenómeno. ¿Qué pasa en Cataluña? La zona más rica de España se quiere ir. Y está manejada por un grupo de jóvenes que están en Podemos. Yo les tengo una gran admiración. No estoy de acuerdo con ellos. Y hay un joven que se llama Pablo Iglesias. Lo que están haciendo es absolutamente genial. Están haciendo exactamente lo que viene a ser una suerte de golpe de Estado con un fenómeno populista en la cual en cualquier momento Cataluña se sale, tiene el Mediterráneo y se convierte en un problema para Europa, porque al frente están, aunque Europa le diga que no va a entrar, están ¿quién? Los estados islámicos con dinero, o Turquía, o Rusia. ¿Y cómo ha funcionado? Pregúntense qué es Podemos. Para un izquierdista le parece de derechas, a un derechista le parece de izquierda. Están entrando ustedes a un terreno nuevo, a una zona desconocida, terra incógnita, en la que todos los elementos que creemos hoy día son herramientas de pensamiento. ¿Qué es Estado? ¿Qué es sociedad civil? ¿Qué cosa es república? Todo eso está en discusión porque el mundo ha cambiado. ¿Qué está pasando? Algo de lectura marxista tendrán por un lado. Yo hace rato que no soy marxista por completo, pero me queda algo de lo que fui en la juventud. Ha cambiado el modo de producción capitalista. No es el anterior, no necesitan obreros. El campo está en el campo de la cultura. Lean ustedes un autor que se llama Senet, con doble T y doble N. Senet estudia cómo es la vida de los empleados en las empresas multinacionales del planeta, lo difícil que es, porque ya no hay sindicatos y el empleado está ligado directamente al gerente y que lo puede despedir en cualquier momento y le pide que haga cosas excepcionales, novedosas, inventivas, creativas. Viven una vida de estrés terrible. El mundo ha cambiado enormemente y entonces ahí en las formas de dominación se juega quién tiene los medios de comunicación. Eso es el tema que va a continuar mi amiga y profesora de ustedes. ¿Saben por qué? Porque la batalla no es clasista, la batalla es cultural. Hay de aquel que olvide, me estoy agachando porque esto se baja, hay de aquel que olvide, y esto es lo último, la relación entre dos conceptos importantes. No es de Neira. Cuando yo le pongo comillas a todo, no soy Acuña, o sea, no me tomo las cosas de los demás. Este es un concepto, una herramienta de trabajo, ¿no? Eso es pues finalmente un episteme, ¿no? Que llamaban los griegos, un concepto que permite abrir la realidad y verla. Al capital, que es dinero personal de cada uno de una empresa, se suma otro poder importante. Es el poder simbólico, el capital simbólico. Eso que es hablar razonablemente, escribir con razón y pensar. Y entonces en este momento se está jugando la vida de esta sociedad, la peruana, y en el mundo, en cuanto gentes de origen popular que no pertenezca a la clase dominante logren el capital simbólico. Ustedes están acá para eso, porque el poder de la palabra y del pensamiento siempre ha permitido la libertad de las gentes y de los grupos dominados. Es una batalla cultural, ya no es el problema del dinero y la clase. Está
hoy en el Perú se ha progresado económicamente. Al 2030, por primera vez en la especie humana, el número de gentes pobres en todo el mundo será minoría. ¿Quién tendrá el poder? Quien tenga el capital simbólico. El autor de este pensamiento se llama Bourdieu, Bourdieu. Si no lo entienden, me llaman por teléfono. Pídanle a sus profesores que les expliquen quién diablos es Bourdieu y qué importancia tiene el capital simbólico. Gracias.